Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio. Hoy queremos comenzar a mirar un poco el segundo discurso que hace Moisés, ya cuando el pueblo, esta segunda generación, va a ingresar a la tierra prometida. Nosotros ya hemos definido que la palabra Deuteronomo significa segunda ley, es decir, en un segundo momento se debe como renovar, se debe hacer como una enmienda, decimos nosotros, de la ley. Y es por eso que Moisés hace este discurso preparando al pueblo, preparando a estos jóvenes, ¿verdad? Eran jóvenes, sobre todo menos de 20 años, decía en el libro de los Números, que eran los que iban a ingresar a la tierra prometida. Y ahora se encuentran ya ante la tierra prometida, se necesita dar las últimas instrucciones y es lo que está haciendo Moisés. Está comenzando a hablar con el pueblo y desde ahí él, que da estas indicaciones, tenemos entonces así los 4 discursos con los que está formado el libro del Deuteronomio. Nosotros hemos mirado ya ahora y hemos pasado con este primer discurso, esta primera, digamos, exhortación que hace Moisés. Prácticamente en esta exhortación lo que Moisés está haciendo es llegando a mirar lo más importante como una mirada retrospectiva que comenzaba en el capítulo 1, 6 en adelante. Llegamos hasta el capítulo 4, en este capítulo 4 que va hasta el versículo 43. Y ahora desde el versículo 44 del capítulo 4 comenzamos un proemio, ¿verdad?, histórico del discurso. Eso es lo que nos presenta aquí en primer momento, antes de iniciar el discurso propiamente dicho. Por lo tanto, esta parte, esta segunda sección, comienza el segundo y más largo de los discursos de Moisés,
que forman el libro del Deuteronomio. Quizá nos llame la atención que esta segunda sección del libro no comience más así rápidamente, límpidamente, al principio de los capítulos, por ejemplo, en el 5.1. ¿Por qué decimos en el 5.1? Porque justamente Moisés aquí ya comienza en una forma directa, ¿verdad? Sin embargo, en el 4 hace todo primero como un proemio, como una introducción. Aquí ya dice, Moisés convocó a todo Israel y les dijo, ¿verdad? Entonces aquí ya comienza directamente. Sin embargo, con los versículos 44 del capítulo 4 dice, esta es la ley que Moisés expuso a los israelitas y estas son las normas, los preceptos y las leyes que les dictó después que salieron de Egipto, cuando todavía se encontraban al otro lado del Jordán en el valle que está cerca de Bet-peor. Esto incluso, ¿verdad? Con este proemio, con esta semi-introducción, digamos, nos da la impresión de que directamente son discursos independientes. Cada uno, el discurso número 1, el discurso número 2, el discurso número 3, que también ya llegaremos a ver, y el discurso número 4, ¿verdad? Ahora por lo menos vamos a quedarnos en el discurso número 3. Pero aquí entonces el autor sagrado lo que está haciendo es uniendo, ¿verdad? Como que está cosiendo, ¿verdad? El discurso 1 con el discurso 2. Ahí había terminado, incluso habían introducido algo que no pertenece al discurso número 1, al final, en el capítulo 4:41, en que decía cuáles son las ciudades de refugio, ¿verdad? Totalmente fuera del contexto, como ciudades de refugio para las tribus que tenían así situaciones difíciles. Y entonces después también, antes de comenzar este segundo discurso, el autor sagrado procura ir uniendo, nosotros decimos, pues vamos acá, ¿verdad? O sea, darle sentido, darle entonces esa unión de todo lo que ya se ha dicho anteriormente y lo que vendrá a continuación. Pero al mismo tiempo sin perder lo original de cada uno de los discursos, porque recordemos que en la Biblia, sobre todo el autor sagrado, de todos los materiales independientes que ellos van recibiendo, ellos prácticamente no tocan una palabrita de ese material. Entonces, esto es importante que lo tengamos en consideración. Entonces nos dice, esta es la ley que Moisés expuso a los israelitas y estas son las normas, los preceptos, las leyes que les dictó después de que salieron de Egipto. Este proemio es directamente del autor sagrado, ¿verdad? Como que está uniendo el discurso que después se pondrá en boca de Moisés, cuando todavía se encontraban al otro lado del Jordán, en el valle que está cerca de Bet-peor. Allí tenía su territorio Sihón, el rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Pero al salir de Egipto, Moisés y los israelitas los derrotaron y se apoderaron de su territorio. Lo mismo hicieron con el país de Og, rey de Basán. Así conquistaron los países de los dos reyes amorreos de la Transjordania, desde Arroer, en la orilla del torrente Arnón, hasta el monte Sirión, o sea, el Hermón, incluida toda la Arabá al este del Jordán, hasta el mar de la Arabá al pie de las laderas del Pisgah. ¿Se dan cuenta entonces? Por eso dice como un proemio, como una introducción que nos está preparando para este segundo discurso de Moisés. Ya cuando comienza el segundo discurso, directamente nos pone como título, esta es la promulgación. Esto es lo que dijo, ¿verdad? Moisés. Y comienza justamente ya con el capítulo 5:1. Moisés convocó a todo Israel y les dijo, ahí está. Entonces, con esta frase que es una frase ya muy conocida, ¿verdad? Una frase que tenemos en varios lugares, nos da a entender que aquí comienza verdaderamente el discurso. Aquí es donde Moisés comienza a hablar. Muy bien, entonces tenemos que recordar que los escritos originales, tanto en el Antiguo Testamento como también, esto sucede lo mismo en el Nuevo Testamento, no estaban divididos en capítulos, decíamos, ¿verdad? Sino que estaban simplemente escritos, ¿verdad? Como escritos independientes. Después, los capítulos y versículos irán apareciendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En
diciembre de 2014, Barack Obama y Raúl Castro decidieron retomar las relaciones diplomáticas y dieron las gracias al Papa Francisco por su ayuda para el deshielo entre ambos países. Por eso, en septiembre de 2015, Francisco emprendió un simbólico viaje a Cuba y Estados Unidos para impulsar el proceso. Así lo explicó a los periodistas durante el vuelo hacia La Habana. Io vi ringrazio tutto quello che voi farete nel vostro lavoro per fare ponti, piccoli, ma un piccolo ponte, un altro, fa il grande ponte della pace. En Cuba, a pie de pista, lo saludó Raúl Castro, que confirmó que no todas las cuestiones estaban resueltas. El bloqueo que provoca daños humanos y privaciones a la familia cubana es cruel, inmoral e ilegal. Debe cesar. El territorio que ocupa la base naval en Guantánamo debe ser devuelto a Cuba. Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América, y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. En La Habana, cientos de miles de personas asistieron a la misa del Papa en la Plaza de la Revolución. Cuando concluyó la ceremonia, Francisco visitó en privado a Fidel Castro en su propia casa. El encuentro con Raúl Castro fue en la sede oficial y antes de despedir a la prensa, el Papa quiso darle las gracias por el indulto de 3.500 prisioneros. Yo les quiero agradecer en primer lugar la calidez, la recepción. También le agradezco los indultos. Como recuerdo de la reunión, Castro le regaló un crucifijo hecho con remos de balseros cubanos que trataron de alcanzar las costas de Estados Unidos. En La Habana, el Papa se reunió con jóvenes para hablarles del futuro. Abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Soñá que si vos ponés lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. En Santiago de Cuba, en el santuario de la patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre recordó a las abuelas y madres cubanas que mantuvieron la fe del pueblo a lo largo de años de represión. Mantuvieron abierta una endija pequeña como un grano de mostaza, por donde el Espíritu Santo seguía acompañando el palpitar de este pueblo. Esa misma mañana, Raúl Castro lo despidió personalmente en el aeropuerto de Santiago. Los dos líderes conversaron mientras caminaban hacia el avión y al pie de la escalerilla se dieron la mano por última vez. Desde allí, simbólicamente, Francisco partió rumbo a Washington. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Se despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento, estudiando el libro del Deuteronomio. Ahora estamos iniciando con una introducción, ¿verdad?, sobre este segundo discurso. Veamos un poco los capítulos 5 al 11. Son una preparación al gran código de los capítulos 12 que va hasta el 25. En cambio, los capítulos finales de este segundo discurso que tenemos aquí forman parte como un apéndice. Es un apéndice que comienza con una doble ceremonia. La ofrenda de las primicias y de los diezmos continúa con una explícita formulación de la alianza, con el mandato de grabar en piedras las palabras de la ley y una ceremonia de ratificación de la misma alianza. Y concluye luego el capítulo 28 con la serie de bendiciones y maldiciones que seguirán a los que cumplan o quebranten la alianza pactada entre Dios y el pueblo de Dios. Entonces, miramos estos elementos que son muy importantes. Esta es la estructura, esta es la división directamente, ¿verdad? Del 5 al 11 tenemos entonces una preparación al gran código. Una preparación al gran código, del 5 al 11. Entonces vamos a tener aquí justamente promulgación del Decálogo, Moisés mediador entre Dios y el pueblo, se dan cuenta entonces cómo nos va preparando, una exhortación a cumplir los mandamientos. Luego en el 6 tenemos el más importante de los mandamientos. Entonces todo es como que, decimos nosotros, ¿verdad?, de nuestro rico idioma, es decir, está entrando y está poniendo las bases necesarias para lo que vendrá después, o sea, de qué es lo que me querés hablar, ¿verdad?, en síntesis. Luego una exhortación también a la fidelidad. Entonces se le está exhortando al pueblo, se le está pidiendo. Israel se le hace entender que es pueblo elegido, el capítulo 7. La gratuidad de la elección, que también ya habíamos dicho. Se dan cuenta que son relatos independientes. Y estos relatos que de cierta manera vuelven a repetir también ciertos temas de los que nosotros ya hemos hablado, sobre todo en el capítulo 4, anteriormente, del versículo 32 al 40, se había hablado ya de la gratuidad, de la bondad, de la elección del pueblo, de lo privilegiado que es el pueblo de Israel ante Dios, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero claro, como viene otra narración independiente totalmente del primer discurso, ciertamente hay ciertos temas que volverán, nosotros podemos decir, a subrayarse, ¿verdad? O sea, en nuestra presentación ahora podemos decir que es una forma de subrayar, es una forma de repetir, leitmotiv, podemos decir. O sea, son frases, son palabras, son ideas que continuamente el libro vuelve a repetir. Es como decir, porque estos elementos son importantes. Nosotros podemos meterlo así dentro de la estructura y podemos entenderlo de esta manera, ¿verdad? Por el hecho de que son repeticiones. Pero bien sabemos nosotros que al final de cuentas, como el autor sagrado respeta tanto el libro sagrado, las escrituras sagradas, ¿verdad?, y entonces prefiere volver a dejarlo ahí, que se vuelva a repetir el tema, pero no sacarlo, no eliminarlo. Porque siempre cada una de las narraciones siempre tienen elementos que agregan, elementos entonces que hacen que el mismo discurso o el mismo tema ya tratado se pueda enriquecer. Cada narración, ¿verdad?, cada escrito enriquece a pesar de que sea el mismo tema, ¿verdad? Algunos repiten, hasta incluso repiten las mismas palabras, ¿verdad? Pero sin embargo, en el desarrollo del discurso después nos damos cuenta que hay algunos otros elementos que van enriqueciendo a todo el pensamiento del tema que se está desarrollando. La gratuidad, por ejemplo, de la elección, la bendición prometida a la fidelidad, el tema del verajá, entonces, que aparece nuevamente, la exhortación a confiar en Dios, la advertencia sobre la idolatría. ¿Se acuerdan que también en el capítulo 4 nosotros ya habíamos visto una advertencia a la idolatría? Vuelve a aparecer aquí en el capítulo 7. Luego tenemos la protección divina en el desierto. También en el capítulo 4 del 32 en adelante se habla de un Dios. ¿Quién es el Dios? Dice que les acompaña, que les sacó, que les llevó por Egipto y que les cuidó, etc. Pero después entonces vuelve a repetir en el capítulo 8. Tentaciones de los israelitas en la tierra prometida, mirando un poco ya al futuro, ¿verdad? La victoria
que es obra del Señor. Siempre es el Señor el que maneja la historia y el que lleva adelante nuestra historia. No somos nosotros, ¿verdad? Incluso la muerte de Moisés es muy evidente, ¿verdad? ¿Por qué Moisés no entra en la tierra prometida después de que él se haya esforzado tanto, haya hecho todo, haya cumplido tan bien todo lo que el Señor le había indicado? Pero en el fondo, la teología lo que nos quiere indicar, ¿verdad? Diciéndole a Dios, no, tú te quedarás y no entrarás a la tierra prometida. Fíjense que es el personaje más importante de todo ese camino y de todo ese trayecto de liberación de la esclavitud hacia la tierra prometida, es Moisés. Moisés, no hay otro. Aarón lo acompaña, ya quedó también en el desierto, ¿verdad? Miriam, su hermana, lo acompaña, ya quedó también en el desierto. Entonces ya lo han enterrado. Y ahora entonces le sigue Moisés. Y Moisés justamente, que es el más importante, llega a los límites, mira, observa, conoce, ve que hay más allá, ¿verdad? Del Jordán, es la tierra prometida, pero Dios no lo deja entrar. Dios no lo deja entrar. A pesar de que puede chillar, puede decir de todo, quiero entrar, todo lo que uno quiera. Pero Dios entonces le dice, ya has cumplido, te agradezco. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos el autor sagrado con esto? El autor sagrado y la Biblia lo que quiere enseñarnos es a entender que el que dirige la historia de la vida, la historia del mundo, es Dios, no es Moisés. No somos nosotros, en síntesis. Si Moisés, que es el líder, pero totalmente y absolutamente el number one, sin embargo se queda por el desierto, se queda por el camino, entonces eso lo que el autor sagrado quiere enseñar al pueblo es que ninguno de nosotros es imprescindible. En todo caso, Dios nos necesita, somos necesarios dentro de nuestra historia de la salvación, pero recordemos que ninguno es imprescindible. Ninguno de nosotros es imprescindible en esta historia de la salvación. Si nosotros entendemos esto, nuestra vida va a ser mucho más fácil. Si nosotros entendemos de que somos necesarios, ciertamente, pero no imprescindibles, no imprescindibles. No es que el mundo se cae todo y termina la existencia porque yo me morí. No. El mundo continúa. Incluso puede ser que continúe mejor. Digo yo así algunas veces, ¿verdad? Bueno, Dios sabrá, ¿verdad? Pero quiere decir que Dios también, por otra parte, nos necesita porque cada uno de nosotros dentro de la comunidad tiene que poner ese granito de arena. Dios nos necesita, te necesita a vos en tu familia, tu esposa te necesita, tus hijos te necesitan. Todos nos necesitamos, ¿verdad? Pero en la medida en que nosotros cumplimos y hacemos esa función y eso que Dios nos ha dado como vocación. Pero hay también ciertos momentos en que nosotros, de seres necesarios, incluso muchas veces no estamos cumpliendo y no estamos haciendo eso que verdaderamente tendríamos que hacer como una necesidad. Por ejemplo, es necesario que exista un papá en una familia, pero si yo no cumplo, es necesario que exista un esposo verdaderamente para formar una familia. Pero claro, si yo ando por mi cabeza y hago lo que quiero, y entonces estoy denigrando a mi esposa, a los hijos, etcétera, a la misma familia, por mis infidelidades y así sucesivamente, claro. O sea, esa necesidad parece que en un momento se vuelve algo que uno dice, bueno, no es imprescindible, no es imprescindible. Y así, muchos otros elementos, ¿verdad? No somos imprescindibles. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto porque es muy importante lo que nos presenta aquí en este discurso, que es el central, el más largo ciertamente, pero el que nos pone, ¿verdad?, aquí al frente los elementos fundamentales del camino del Deuteronomio. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey
Queridos hermanos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos viendo estos capítulos muy interesantes, muy buenos, que nos tienen que ayudar, ¿verdad? Siempre a hacer un camino también de santidad. Estamos viendo esta segunda sección, ¿verdad? Y este segundo discurso de Moisés. Dentro de la estructura miramos un poco del 5 al 11, que decíamos como una preparación al gran código de los capítulos que vendrán ahora desde el 12 al 15. Desde ese momento, entonces, nosotros miramos el 11, el 10, las tablas de la ley depositadas en el arca, la elección de los levitas, ¿se dan cuenta? Entonces es toda una preparación. Moisés, intercesor y guía del pueblo. Siempre estos elementos nosotros ya hemos visto, ya hemos reflexionado anteriormente, la fidelidad al Señor, acontecimientos aleccionadores para Israel, capítulo 11, promesas y amenazas. Y ahí entonces decíamos que concluía esta partecita. Ahora, y la alternativa propuesta por el Señor a Israel. Desde el capítulo 12 comienza la legislación deuteronómica. Esta legislación deuteronómica, es decir, la segunda ley. Y comienza explicándonos y diciéndonos, lo primero es el santuario único. Qué bueno que está esto y nosotros lo entendemos. Ante la situación de la división, del atomizarnos, ¿se acuerdan? Que dentro del pensamiento y la reflexión de la escuela deuteronomista, ellos dicen que nosotros fuimos al exilio porque justamente nos atomizamos, es decir, nos hemos dividido entre nosotros, no nos entendimos. Entonces, ¿por qué les parece que lo primero dentro de la legislación deuteronómica vamos a encontrar el santuario único? Santuario único. Justamente porque hay esa necesidad de que en torno al único santuario podamos llegar a esa unidad verdadera para afrontar los problemas de la humanidad, los problemas de la comunidad, los problemas de la sociedad. Y entonces, eso es lo que después nosotros volvemos a encontrar incluso en los evangelios. San Juan capítulo 10, si ustedes leen, justamente Jesús, ¿verdad? Estamos ya en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice? Tiene que existir, dice, un único pastor, ¿verdad? Un único pastor para un único rebaño. Reunir a todos los hijos dispersos bajo un único pastor, en un único rebaño, ¿se dan cuenta? Aquí también, de cierta manera, te está diciendo, el santuario es un santuario único. Es decir, donde todos tendremos que dirigirnos a ese lugar. Recordemos la división del reino, y dentro de la división del reino, Jeroboam, Roboam, entonces después Betel, después también Dan, son lugares donde existen otros santuarios, después Silo, son lugares entonces donde el pueblo se dirige y cada uno, hoy coñacane, como se dice, cada uno entonces con sus normas, con sus leyes. Es lo mismo que sucede hoy en nuestra sociedad. Hoy estamos muy atomizados con respecto a la religión. Cada uno entonces hace lo que quiere, cada uno predica lo que quiere, cada uno dice cualquier barrabasada, ¿verdad? Y encima también utiliza la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Pero sin fundamentos, ¿verdad? Profundos, sin fundamentos de un estudio que nos haga entender. Y justamente lo que menos entendemos y lo que menos leemos son estas cosas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, dentro de una estructura, imagínense la estructura del Deuteronomio, en el fondo, bajo esa experiencia del exilio y bajo esa experiencia de la atomización, justamente lo que está buscando, y por eso el judaísmo insiste mucho en el aspecto de la comunidad, de la iglesia, ¿verdad? De la tradición, justamente por eso. La Biblia insiste en la comunión. La Biblia insiste entonces en tener, diríamos, una sola comunidad. Y eso nosotros lo decimos iglesia, ¿verdad? Porque eclesia quiere decir comunión. Eclesia quiere decir ateuazú. Eclesia quiere decir reunión. Entonces, una sola eclesia, una sola iglesia. Incluso eso después nosotros lo volvemos a entender y lo volvemos a comprender en las palabras de Jesús, ¿verdad? Que tiene que reunir bajo un único pastor, ¿verdad? A toda la iglesia, es decir, a todo el rebaño, a toda la comunidad. Pero estos son elementos que surgen después de una experiencia, de un contexto histórico que ha vivido Israel. Israel entonces, lleva, hoy ¿verdad? Y entonces desde ahí comienza y dice, había sido, nos hemos equivocado. Había sido, nosotros desviamos nuestro camino.
Nosotros pensamos entonces que la religión es simplemente, entonces, por ejemplo, el aspecto litúrgico. No, porque me gusta, porque se hace así, se hace asado, se hace esto, se pone incienso, se hace esto, se canta bien o no sé qué cosa, ¿verdad? O porque te predica esto, porque te predica aquello. No, eso no es la religión. La religión es justamente buscar, así por lo menos como la Biblia nos está presentando, el elemento central es buscar la unidad, buscar ese único movimiento, buscar esa unidad entre nosotros. Mientras eso no existe, entonces no va a existir ninguna posibilidad de ese cambio, no va a existir, por lo menos según la Biblia, ninguna posibilidad, ¿verdad?, de un adelanto, de una paz, de una justicia, etcétera, etcétera. Mientras nosotros no entramos, ¿verdad?, a formar esa única comunidad, ese único rebaño. Y por eso, imagínense, dentro de la legislación deuteronomista, segunda ley, lo primero que insiste en esta segunda ley es decir, el santuario debe ser único santuario. Bueno, después ya se van por los elementos más prácticos, por ejemplo, las indicaciones sobre los sacrificios, advertencia contra los cultos, ¿viste? Ya directamente, atención. No podemos dividirnos, no podemos ir detrás de falsos dioses. Ese fue nuestro problema y sigue siendo nuestro problema porque vamos a seguir encontrándolo, le está diciendo. Atención ante los cultos cananeos, les dice. Castigo de los falsos profetas, castigo de los que instigan a la idolatría. Bueno, estos ya son elementos mucho más concretos y directos dentro de una legislación. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer, verdad? Porque si hay un grupo que se está esforzando, que lucha, etc. Pero siempre hay la güey corneta que se sale, ¿verdad? Los sectarios, siempre. Pero sin ningún fundamento, solamente por un fanatismo. Entonces justamente ellos por lo menos, así en la Biblia aparece, ¿verdad? Castigo, por ejemplo, a los falsos profetas. Ellos ponen castigo directamente. ¿Cuál es el castigo? Castigo a los que instigan a la idolatría, es decir, olvidarse de Dios. Volver a Génesis capítulo 3, versículo 5. Ustedes serán como dioses. Dale, fuerza, ánimo. No hace falta la comunidad, no hace falta la iglesia como tal. Cada uno puede hacer lo suyo y como quiere, ¿verdad? Castigo de las ciudades apóstatas. Imagínense, los apóstatas, es decir, aquellos que han dejado a Dios y directamente renuncian a su fe, a su creencia. Bueno, volveremos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer
permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Queridos amigos, seguimos con Ñan Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando la palabra de Dios, estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio, todos estos elementos importantes que nos animan, que nos ayudan para que nosotros podamos hacer justamente un camino también, ¿verdad?, de unidad. El Deuteronomio, dentro de estas legislaciones deuteronómicas, así como se le presenta en boca de Moisés, es justamente buscando la unidad en síntesis, buscando el bien de la comunidad. Hacia ahí está apuntando todo, ¿verdad? Entonces lo ponen justamente en boca de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es el que estuvo siempre al frente, es el líder, es el que conoce, es el que ahora en este discurso, 120 años tiene en este momento Moisés, cuando está haciendo estos discursos, es decir, toda la experiencia de haber caminado por el desierto, toda la experiencia primero de haber formadose muy bien y la situación en que estaba viviendo su pueblo, estando él de parte del palacio, por decir así, en su formación con el faraón hasta los 40 años. Después también de haber tenido todo un momento de quietud, de reflexión y de encuentro personal con el Señor, estando en Madián, estando en el desierto después de haber huido del faraón, donde forma también su familia, ¿verdad? Y ahí ese encuentro personal con el Señor que ahora lo envía, ¿verdad? Lo envía y le pide que le ayude para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y es esa respuesta que da Moisés, y ahora Moisés está al lado del pueblo, está concluyendo después de 40 años de nuevo, 120 años, está concluyendo y ahora está haciendo toda una evaluación. Está evaluando su vida, cómo Dios fue tan bueno, no solamente con él, sino que sobre todo con todo el pueblo de Israel. Como él está también, o estuvo, ¿verdad?, al frente. Por eso nos decía en un momento, en esa preparación, y nos hablaba de Moisés mismo, ¿verdad? Moisés como intercesor, nos dice en el capítulo 10, Moisés de intercesor. Yo estuve, dice, en la montaña 40 días y 40 noches, como lo había estado la vez anterior. Y también esa vez me escuchó el Señor. Él no quiso destruirte, le dice al pueblo, a la nación, no quiso destruirte, sino que me dijo, qué interesante, Moisés hablando con Dios, directamente intercesor, y me dijo, ve ahora mismo a ponerte al frente del pueblo para que entren a tomar posesión de la tierra que juré dar a tus padres. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, y así sigue entonces toda esta partecita, cómo se divide dentro de esta estructura. Y esto llega hasta el capítulo 25. Ahora, los capítulos finales, porque nosotros sabemos que llega hasta el 28-68, ¿verdad? Entonces los capítulos finales, 26, 27 y 28, que son los 3 capítulos, forman un apéndice. Es decir, desde el 26 nosotros vamos a encontrar así directamente como si fuese un apéndice, algo que se va agregando, la entrega de las primicias, ¿verdad? Luego tenemos la promulgación pública de la ley, que es la celebración y sanción de la alianza, y luego el 28, las promesas, ¿verdad?, de bendición y también amenazas de maldición que aparecen en el capítulo 28. Y así después vamos a terminar, ¿verdad?, este discurso número 2. Bueno, esta es un poco la estructura amplia dentro de la macroestructura. Es solamente para que nos entendamos, para que nos ubiquemos también cuando estamos hablando, ¿verdad?, y le demos sentido. Todo un primer discurso que concluye, ahora todo un segundo discurso que está comenzando y que lo dividimos como un preámbulo, primero, ¿verdad?, como decíamos nosotros, un proemio histórico, ¿verdad? Pero esto es cortito, ¿verdad? Viene del versículo 44 hasta el final del capítulo 4, que es en el 49. Luego, desde el capítulo 5, entonces ya comenzaremos con la promulgación del Decálogo. Pero es de nuevo una introducción, decíamos, que nosotros lo vamos a encontrar recién después de haber visto hasta el 11. Y desde el 12, sí,
ya comienza Moisés directamente a hablar. Entonces, la legislación deuteronómica. Esto irá hasta el capítulo 25, luego 26, 27 y 28. Podemos considerarlo, decíamos aquí, por lo menos en nuestra estructura, como elementos que forman un apéndice, es decir, elementos que se van agregando. Todo esto nos indica, y en la medida en que vamos leyendo y vamos viendo el contenido, lo haremos, ¿verdad?, dentro de nuestro estudio, nosotros podemos percibir, darnos cuenta de que son elementos independientes que poco a poco, ¿verdad?, después se van sumando. Y eso es lo lindo, ¿verdad?, entender de esta manera. Porque todo esto que se va sumando, todo esto que nosotros vamos encontrando aquí, nos da a entender directamente que son narraciones, son pensamientos, son reflexiones, que toda una comunidad que vivía profundamente su religión y que estaba procurando hacerlo presente en su propia comunidad desde el valor Dios, como ellos lo van entendiendo, como Dios se les va revelando en su historia, en su contexto histórico, entonces ellos ahora lo ponen por escrito, ¿verdad? En una forma independiente, ciertamente. Ahora, con esta escuela, así le llamamos nosotros, la escuela deuteronomista, lo que está haciendo es reunir estos materiales independientes, volver a repensarlo, volver a leerlos. Lo dejan ciertamente por ser libros sagrados o escritos sagrados, lo dejan lo más que se puede verdaderamente intactos, ¿verdad? Pero necesitan siempre poner en un orden. Es por eso que hay ciertas glosas o hay ciertos elementos que se van agregando, ¿verdad? Se van agregando, ¿pero para qué? Y para darle sentido, y no es solamente, como decimos nosotros, corta y pega, ¿verdad? Corta y pega, decimos hoy nosotros a través del lenguaje de la computación. Pero nosotros podemos decir también corta y pega en el sentido, ¿verdad?, de que muchas veces simplemente son como pegotes, ¿verdad? Pum, 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 pum. No. El autor sagrado los va pensando, hace una buena historia dentro de esta historia, como lo dice Sifon Rad, dentro de su imaginación y dentro de su estudio, y entiende, intuye, porque Dios se revela en la historia de este pueblo, entonces pone con esa palabrita dentro de la historia de la salvación. Y dentro de la historia de la salvación, como te dice historia, algo histórico, entonces necesita, por lo menos con estos lenguajes que nosotros tenemos, los lenguajes de la Biblia, por lo menos presentarlo como si fuese una historia. Pero sabemos que es una historia más bien de salvación. Bueno, vamos a seguir mirando ahora desde el capítulo 4, versículo 44 al 11:32. Esta introducción al código deuteronómico, cómo se nos presenta. Y esto es importante, ¿verdad? Porque en el momento en que vamos concluyendo esa partecita del discurso número 1, se nos abre este nuevo camino que iremos, por lo menos la primera partecita, hasta el 11:32. Por hoy vamos concluyendo aquí, queridos amigos. Vamos a seguir en el próximo curso bíblico. Les dejo la bendición de Dios, que les bendiga a todos, que les mantenga siempre en esta unidad que tanto hablamos, ¿verdad? Unidad de la comunidad, de la familia, de la iglesia, de nuestra tradición. Que Dios les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.